Pero eso, ok. Bueno, estamos con el señor Alfredo Córdoba, tiene 60 años, es el gerente general de la empresa Cartones Omega, cuya empresa se encarga de fabricar cartones para la conservación de las flores al momento de la exportación. Señor Alfredo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Le recuerdo que está siendo grabado y que material es únicamente con fines educativos, ¿de Ok, acuerdo? perfecto. Señor Alfredo, ¿cuál es su experiencia con el transporte en el país? A ver, yo lo dividiría en la pregunta en dos puntos, el transporte de pasajeros y el transporte de carga. ¿De acuerdo? En el transporte de pasajeros creo que la experiencia es muy positiva, el país ha avanzado muchísimo, se ha modernizado muchísimo la flota de buses intermunicipales y la comodidad para viajar hoy a cualquier ciudad es equivalente a que si viajaras en avión, pero mucho más barato. Y en el tema de carga, pues hay mucha oferta de empresas de transporte de carga, entonces uno puede escoger la que quiera, y de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo al precio. Es decir, ¿usted cómo valora la calidad del transporte en el país? Yo creo que yo la valoraría de 1 a 10, le daría una calificación de 8, ¿no? Eh, Considero que el transporte de carga todavía debe mejorar. Todavía hay un tema de mejoría en cuanto a la logística en los puertos para recuperar las mercancías y traerlas hasta la ciudad. Ok, perfecto. Tomando en cuenta su experiencia, ¿usted cree que los costos de transporte son rentables para las empresas transportadoras que tienen operación dentro del país? Yo creo que sí son rentables, quizá no como hace unos 15 o 20 años atrás, porque había menos oferta. Cuando hay menos oferta, los precios son más altos. Ahora hay mucha oferta y aún así, pues el transporte sigue siendo muy rentable, las empresas siguen creciendo, siguen habiendo más empresas en el mercado. Entonces creo que definitivamente es un buen negocio. No tan bueno como hace algunos años, pero es un buen negocio. ¿Cuál es la diferencia entre hace algunos años, como usted lo menciona, y en ese momento? Básicamente la oferta. Hace 20 años o 30 años había pocas empresas de transporte de carga y de pasajeros. Ahora hay muchas empresas y las empresas tienen muchos vehículos, ¿no? Entonces hay más oferta y eso baja el precio para el que contrate, pero igual sigue siendo rentable. Perfecto. ¿Usted cree que la posición que ha adoptado el Estado colombiano, frente a la situación actual de la infraestructura vial es favorable o desfavorable? Creo que el gran problema que ha tenido el país toda la vida y que sigue teniendo es la falta de vías. La falta de vías es una cosa que hace que los tiempos de transporte sean muy altos, el desgaste de los equipos de transporte sea muy alto y el servicio en última no sea el óptimo para el que contrata. El ejemplo más claro es el de la mercancía que entra por Buenaventura. Hay que atravesar las cordilleras en lugar de atravesarlas con un túnel que estamos haciendo hace 15 o 20 años y nada que avanza. Ok, perfecto. El conflicto armado, ¿cómo podría afectar los costos del transporte? Bueno, antes del gobierno del presidente Uribe, el costo era bastante alto y muy pocas empresas querían prestar el servicio porque la guerrilla quemaba los camiones con todas las mercancías. Particularmente en la autopista Medellín-Bogotá fue la que más sufrió y la viaja hacia la costa. Era muy común hace 10, 15 años que la guerrilla saliera a quemar a los camiones. Hoy eso se ve poco, pero pues es un riesgo que está ahí latente. De acuerdo. ¿Cree usted que la realidad económica mundial afecta las operaciones internas del país de alguna manera? Sí, totalmente, totalmente. En el negocio que nosotros manejamos de cartón para flores de exportación,
hemos visto cómo este año las ventas se han reducido casi en un 50% debido al tema del precio del petróleo. Rusia, que es el principal consumidor de flores empacadas en cartón, no está comprando rosas porque Rusia es la segunda economía más mala después de Venezuela en este momento por el tema de la crisis del petróleo. Recordemos que el petróleo bajó a menos de la mitad del precio al cual veníamos acostumbrados. En todos los países que vivan del petróleo, de alguna manera están quebrados. De acuerdo. Entonces, eso nos pega aquí a Colombia también. Ok, perfecto. Para usted, ¿cuáles son las variables más críticas para una operación de transporte nacional? Para que una operación de transporte nacional sea exitosa, es decir, todo el proceso sea completamente exitoso. Yo creo que las variables críticas son, una, vías. Mientras un camión tenga que desgastarse 2, 3 horas, 4 horas subiendo una montaña y luego otras 2 horas bajándola, ¿no? Eso es un sobrecosto y un desgaste del equipo muy grande. Y el segundo factor crítico para mí es el tema de seguridad. En la medida que el tema de seguridad sea crítico, eso hace que los seguros, ¿no?, para la mercancía suban. Finalmente, el que contrata el servicio termina pagando más por el flete y el riesgo latente de que estas empresas pierdan sus vehículos. O sea, el tema de seguridad y el tema de vías para mí son los más críticos. Otra variable que quizá podríamos considerar, pero en teoría hoy no sería tan grave, es el tema del costo del combustible. Debido al precio del petróleo que está bajando en el mundo entero, pues la gasolina y el ACPM han bajado. Entonces, en este momento no es tan crítico. Usted comentaba ahorita sobre principalmente el diseño de las vías, pero en cuanto al Estado, ¿considera al Estado como tal de la infraestructura de las vías? ¿Considera que es una variable crítica para el funcionamiento? Sí, el Estado debe hacer vías especializadas para mover carga y vías para mover vehículos particulares. No podemos tener la misma carretera de un carril, ¿no?, subiendo la línea para automóviles, buses, vacacionistas y tractomulas, ¿no? Entonces debe haber vías, como existen en muchos países. Nada más aquí nuestros vecinos en Ecuador tienen mejores vías para el movimiento de carga. Eso hace que los fletes, en el caso de Colombia, sean los más caros de América Latina. Mientras nosotros pagamos un flete de Cartagena o de Buenaventura a Bogotá, pagamos 6, 7 millones de pesos por contenedor en promedio. Eso en Ecuador cuesta la mitad. Y tienen una superautopista desde Guayaquil hasta Quito para mover la carga. ¿Qué tan relevante puede ser el costo que genera cuando se reparan los vehículos, tanto como de pasajeros y tanto como de carga? Yo creo que con el tema de la apertura económica y de la globalización, ya es casi que no es buen negocio reparar vehículos. Es mejor estimar la vida útil del vehículo en 5 o 6 años, o no sé, 10 años, y comprar uno nuevo. Antiguamente, como los vehículos eran tan costosos y tan escasos, con el tema de los aranceles para que entraran al país, pero hoy día pues tenemos una oferta de vehículos muy grande, ¿no?, tanto de pasajeros como de carga. Entonces creo que el tema de reparaciones, salvo las básicas, ¿no?, del funcionamiento normal, no se justificarían. Es decir, no es relevante, no tiene ningún tipo de relevancia el proceso de reparación, los costos. No, porque pues si lo hago tengo un sobrecosto, pero si compro un carro nuevo, recupero la plata más rápido. Okay, ¿No? Tome en cuenta la periodicidad en la que se requiere hacer esto y las exigencias que tiene el Estado. Teniendo en cuenta la periodicidad en cuanto a la reparación de los vehículos, que se requiere hacer eso,
Y en cuanto a lo que exige el Estado, aún sigue siendo irrelevante. Lo que pasa es que yo no conozco la ley sobre chatarrización de vehículos de carga. Uno oye la chatarrización de los vehículos de transporte público aquí en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Que carros de más de 10 o 20 años, no sé exactamente la fecha, ya no deben circular y deben ser renovados, o el caso de los taxis. Yo me imagino que en el tema de carga también debe haber una legislación sobre chatarrización. Entonces, si en ese caso, y considerando pues que hay mucha oferta de vehículos nuevos, ¿no? Pues es mejor negocio tener un carro nuevo que reparar un carro viejo, más un carro que es una máquina de producir, como es un vehículo de carga. Perfecto. ¿Usted cree que la reglamentación que impone el Estado en cuanto al transporte es adecuada? Yo creo que nosotros estamos atrasados en algunas de esas cosas. La reglamentación va de la mano con la cultura. Mientras nosotros no tengamos la cultura de hacer las cosas como hay que hacerlas, de respetar las normas, de respetar las leyes, de respetar a las personas, entonces es muy difícil que funcione una reglamentación. El Estado debe trabajar mucho en la parte pedagógica del transporte. Entonces, mientras los pasajeros, hablando de los vehículos de pasajeros, los pasajeros no aprendamos a pararnos en un paradero, a esperar el bus, y lo que queremos es que el bus nos recoja donde nosotros queremos, y nos deje donde nosotros queremos, es un tema muy complicado de reglamentación. La reglamentación dice que no debe parar sino los paraderos, pero el pasajero se para donde sea. Usted creo que ha visto que hasta en los puentes, la gente se para en los puentes a que la recojan los transportes, ¿no? Entonces, en el tema de carga, que los vehículos que manejan carga sobredimensionada, que no reportan el pesaje adecuado de los carros para mover la carga, que no llevan las cargas que son especializadas, o cargas de semovientes, por ejemplo, de animales, de ganado. Yo creo que es de lo más precario que hay, pero sobre eso hay una reglamentación, pero no la cumplimos. Entonces, es un tema más de cultura. Y en todos los frentes el Estado debe trabajar más en la cultura para luego asegurar que la reglamentación que exista se cumpla, o por lo menos medianamente se cumpla. Okay. ¿Usted cómo cree que afecta el transporte al costo de los productos que se comercializan? Total, total. En el caso de nuestra empresa, nosotros tenemos una diferencia de precios a los clientes entre lo que el producto que hacemos aquí en Colombia es lo que producimos en la empresa de Ecuador. Y el precio en dólares, lo que vendemos en Ecuador, es entre un 10 y un 15% más barato que el precio con que vendemos en Colombia. O sea, en Colombia vendemos un 10 y un 15% más costoso. ¿Eso a qué se debe? Fundamentalmente al tema del transporte. El transporte para nosotros es muy costoso, y en general todos los productos que sean importados o las materias primas que la mayoría son importadas entran por Cartagena o entran por Buenaventura, y todas vienen para Bogotá o para Medellín o para los centros de grandes ciudades, que es donde se producen. Entonces allí el tema del costo del transporte le pega directamente al costo del producto, y finalmente eso afecta al precio al consumidor. Ok, perfecto. Señor Alfredo, muchísimas gracias. Eso es todo. Con mucho gusto. Que esté muy bien. Ok, gracias.